quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Ameripharma. Bien, vamos a iniciar el programa hablando de las minutas de la Reserva Federal. La Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos y sus minutas son las notas que se toman cuando se reúnen los miembros de la Reserva Federal para tomar decisiones con relación a lo que va a suceder con la política monetaria, específicamente con sus tasas de interés de corto plazo. Pues bien, la minuta de octubre revela mucho sobre hacia dónde va a ir la tasa de interés de los Estados Unidos, lo cual nos interesa a nosotros como país por el hecho de que la tasa de interés de la República Dominicana es una función de la tasa de interés de los Estados Unidos. Es decir, que la tasa de interés de la República Dominicana es igual a la tasa de interés de los Estados Unidos más las expectativas de evaluación más otros elementos vinculados con el nivel de riesgo que puede existir en la República Dominicana y que no existe en los Estados Unidos y que por lo tanto habría que añadírselo para el cálculo de la tasa de interés local en nuestra economía. Pues bien, eso revela que es sumamente importante conocer hacia dónde va la tasa de interés en los Estados Unidos. Pues la Reserva Federal, en su última reunión, la de octubre, en sus minutas, que ya se dieron a conocer, pues se sugiere que la mayoría de los miembros piensa que el momento adecuado para subir las tasas de interés de los Estados Unidos es en el mes de diciembre, es decir, en la próxima reunión. Hay que recordar que desde el año 2009, la política monetaria en los Estados Unidos es una política monetaria, o desde el año 2008, de mediados del 2008, la política monetaria en los Estados Unidos es una política monetaria sumamente flexible, de muy bajas tasas de interés, que ha ayudado a recuperar esa economía. La tasa de crecimiento de los Estados Unidos, 2.6%, la tasa de desempleo de los Estados Unidos, 5%, ha ido bajando desde 10% en el año 2008, al 2008-2009, hasta el 5% en el presente año, gracias a la política monetaria que se ha estado ejecutando. Una política monetaria que ha ayudado a aumentar la inversión, a aumentar el consumo, porque al disminuir la tasa de interés, aumenta la inversión productiva, aumenta la inversión en bienes raíces, aumenta también el consumo por el hecho de que posponer el consumo ya no es tan satisfactorio por el hecho de que la tasa de interés que usted obtendría como premio de si usted decide posponer el consumo y ahorrar y consumir en el futuro, como la tasa de interés tan bajita, pues entonces usted va a preferir consumir en el presente. Y eso hace entonces que usted, por ejemplo, prefiera incluso ir, endeudarse, tomar un préstamo, una tasa de interés muy baja, y entonces con eso adquirir bienes y servicios. Eso aumenta la demanda agregada y genera un mayor dinamismo en la economía norteamericana. Pues bien, llegó el momento, de acuerdo a la mayoría de los miembros de la Reserva Federal, de aumentar la tasa de interés. Se pensaba que iba a ser hace un mes, pero al final lo que parece ser es que será en diciembre. ¿Qué significa esto? Esto significa que comenzará ya a revertirse lo que es la política monetaria de bajas tasas de interés que por años mantuvo la Reserva Federal. Y la gran pregunta que habría que hacerse es, primero, ¿en cuánto aumentará la tasa de interés? Y segundo, son dos preguntas. Primero, ¿cuánto es que bajará? Y segundo, ¿cuánto es que luego aumentará? Es decir, después que comience a aumentar la tasa de interés, después que ha bajado y comience a aumentar, ¿cuánto es que va a aumentar? Entonces, aquí el punto clave es lo siguiente. ¿Cuánto va a subir después de haber bajado desde 4 o 5%, que era el estándar, hasta niveles de 0%? Después de haber bajado todo esto, ¿cuánto va a subir? Lo que se espera que suba la tasa de interés de los Estados Unidos es alrededor de 25 puntos básicos, es decir, 0.25%. 25 puntos básicos, 0.25%. 100 puntos básicos es un 1%. En este caso, se prevé un aumento de la tasa de interés después de haber bajado todo lo que bajó, pues un aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal en 25 puntos básicos. ¿25 puntos básicos es mucho? No. Algunas personas, como el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, señala que el problema no es que aumente poquito, sino es que aumente, porque él piensa que todavía es conveniente que no aumente las tasas de interés, porque se le está mandando un mensaje a los agentes económicos de que efectivamente se va a ir restringiendo el acceso a liquidez a la economía norteamericana y eso pudiera desembocar en una reducción de ritmo de recuperación. La mayoría, sin embargo, piensa que sí,
que ya llegó el momento de aumentar las tasas de interés. En consecuencia, se prevé que en diciembre va a subir. ¿En cuánto? En 25. O sea, que la primera pregunta se responde con un aumento de 25 puntos básicos. La segunda es, ¿cómo va a seguir aumentando luego esa tasa de interés? La idea es que aumente, pero gradualmente. De acuerdo a la minuta, de acuerdo a los comentarios, las opiniones de los miembros de la Reserva Federal, los miembros votantes de la Reserva Federal, porque no todos votan, sino que se van turnando, no todos votan y los que votan piensan que los aumentos que se registren después de ese primer incremento de 25 puntos básicos van a ser aumentos graduales, no significativos, no bruscos, y esto obviamente le da cierta tranquilidad a los países como la República Dominicana, que son importadores de capital. Entonces aquí viene otro elemento que hay que tomar en cuenta. Dado que comience a subir la tasa de interés, dado que será 25 puntos básicos, dado que será luego aumentos graduales, ¿en cuánto se puede prever que aumentará en República Dominicana la tasa de interés? Bueno, primer canal de transmisión es a través de la tasa de interés de los bonos soberanos. Si la tasa de interés de los Estados Unidos sube, la tasa de interés de los bonos soberanos de la República Dominicana también va a subir. Porque lo que hace la tasa de interés de los Estados Unidos es que sube toda la curva de rendimiento de los bonos de otros países. En este caso, subirá, lo desplazará hacia arriba, la tasa de interés o la curva de rendimiento completa de los bonos soberanos dominicanos. Es decir, que va a subir tanto la tasa de interés de corto plazo como la tasa de interés de mediano y largo plazo, aun cuando lo único que esté subiendo sea la tasa de interés de corto plazo en los Estados Unidos. Para nosotros va a subir toda la curva, primer punto. La gran pregunta que habría que contestar es ¿en cuánto uno puede prever que subirá en el caso de la República Dominicana? Se puede prever, se puede proyectar, se puede pronosticar que la tasa de interés de los bonos soberanos pudiera subir alrededor de 50 puntos básicos. Es decir, de 25 que suben los Estados Unidos a la República Dominicana le pudiera esto impactar en 50 puntos básicos. 50 puntos básicos significa medio punto porcentual que República Dominicana tendría que pagar adicionalmente sobre sus bonos soberanos que emita. Es decir, no sobre los que ya emitió. Sobre los que ya emitió eso no va a tener ningún impacto. Ahora bien, sobre los próximos que emita República Dominicana tendrá que pagar alrededor de 50 puntos básicos adicionales. Pero además hay que tener en cuenta lo siguiente, que la República Dominicana, los agentes privados también van a los mercados de capitales y estos también tendrán que pagar una mayor tasa de interés. Una mayor tasa de interés impacta obviamente de forma negativa sobre las decisiones de inversión en la República Dominicana y en consecuencia será un elemento que va a desfavorecer el ritmo de crecimiento económico. Específicamente, si se tiene que el ritmo de crecimiento de la economía previsto para este año es 6,8, 6,9%, 6,9%, un aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos pudiera, ya no en este año porque estamos finalizando, pero para el año que viene, en el primer trimestre principalmente y en el segundo trimestre también, desacelerar el ritmo de crecimiento de tal manera que si en términos anualizados termina este año en 6,8, 6,9, para el año que viene, en los primeros meses, pudiera disminuir quizás medio punto porcentual. Pudiera disminuir medio punto porcentual el ritmo de crecimiento debido a ese aumento de las tasas de interés. No va a ser algo significativo, no va a impactar dramáticamente a la economía dominicana, pero sin embargo hay que tomar en cuenta ese cambio de política monetaria en los Estados Unidos. Otro punto que hay que tener en cuenta es que si la República Dominicana quiere, en vez de que aumente de 25 a 50 esas tasas de interés, es decir, que si los Estados Unidos suben en 25 puntos básicos, que República Dominicana quiera que en vez de subir 50 puntos básicos, suba, qué sé yo, 35 puntos básicos, entonces lo que tendría que hacer República Dominicana es mandar un mensaje a los mercados de capitales de que va a tomar medidas para mejorar su capacidad de pago de la deuda pública. Y eso incluye la deuda pública externa. Si la República Dominicana, por ejemplo, consolida más sus finanzas públicas, es decir, que reduce su déficit público, pues tiene más capacidad de pago y los agentes económicos que le prestan a la República Dominicana lo perciben, se dan cuenta de ello y en consecuencia esto hace que la tasa de interés,
la prima de riesgo baje. Y al bajar la prima de riesgo, baje la tasa de interés. En consecuencia, si la República Dominicana quiere que si los Estados Unidos suben en 25 puntos básicos, la tasa de interés acá no suba en esos 50 que estoy pronosticando, sino que suba, digamos, en 40 o 35 puntos básicos únicamente y que se ahorre 15 puntos básicos o 10 puntos básicos, entonces lo que debe hacer República Dominicana es continuar con su proceso de consolidación fiscal. ¿Qué significa continuar con el proceso de consolidación fiscal? Por una parte, mejorar los ingresos del gobierno y por otra parte, reducir los gastos. Usted reduce los gastos, por ejemplo, reduciendo el gasto en el sector eléctrico, el déficit del sector eléctrico, este año pudiera terminar, a pesar de la reducción del nivel de los precios de los combustibles, pudiera terminar en 1.5% del PIB. Si usted reduce ese déficit, por ejemplo, en un punto, usted se estaría ahorrando ese dinero y eso se traduce entonces en una disminución de la posición deficitaria de las finanzas públicas. Y al reducir esa posición deficitaria de las finanzas públicas, le manda un mensaje a los agentes económicos internacionales y estos entonces disminuyen la prima de riesgo que están dispuestos a aceptar para financiar a la República Dominicana y esto favorece al país. De manera tal que si los Estados Unidos cambian su política monetaria a partir de diciembre, mi recomendación a las autoridades en la República Dominicana para disminuir el impacto negativo que va a tener este aumento de las tasas de interés debe ser consolidar sus finanzas públicas y eso implica reducir sus gastos y también mejorar su nivel de ingresos. No aumentando, oigan bien, no aumentando la tasa impositiva, porque las tasas impositivas en promedio en la República Dominicana se ve que son bastante altas. Lo que habría que hacer es ampliar la base. Ampliar la base significa eliminar exenciones que existen, como por ejemplo en el caso de los combustibles, que benefician a sectores que lamentablemente han ido creando más bien un mercado negro de combustibles que está beneficiando a quien no debe beneficiar. Vámonos a la pausa.